Y estaba trabajando en la noche, estaba solo, escucha a una persona que está cantando. La voz era inmediatamente reconocible, sobre todo en aquella época. Y el tocadiscos pues estaba apagado, pensó que quizás se lo había imaginado, sale del lugar y vuelve a escuchar a la misma persona, solo que en esta ocasión no estaba cantando, estaba gimiendo de dolor. Toma el periódico y cuando lo está leyendo, lo que ve en la portada del periódico es una noticia que lo impacta. Vamos, porque tengo aquí a 3 de las personas o de los investigadores de fenómenos paranormales más importantes. Va a ser una serie de 2 programas especiales que vamos a hacer con historias de terror. Yo les recomiendo real que si están solos en su casa, que si les da mucho miedo, que si les cuesta trabajo o este tipo de temas, pues mejor que tomen ahora sí que sus precauciones, porque además, casualmente estamos en un lugar extremadamente energético. La XCW tiene 94 años y sí les puedo decir que como pues trabajador o empleado de Televisa que llevo más de 30 años trabajando aquí, no hay ningún lugar más energético, que todo el mundo diga que pasan cosas, que todo el mundo diga que hay pues fenómenos, que en el que estamos. Yo no sé si se han hecho otros programas aquí en este foro con este tema a este nivel, pero pues este foro es muy, muy especial y ahorita lo vamos a platicar. Así es que, ahora sí que si son cardíacos o muy miedosos, les recomiendo que mejor le bajen el volumen, o le cambien, o hagan algo, porque creo que se va a poner bueno. Y creo que ustedes traen también historias de aquí que yo no conozco, que ustedes investigaron, supieron, conocieron, y que ahora pues van a decirlas y contarlas en el lugar oficial. En el lugar oficial. De hecho, hay una historia que me parece que es súper interesante, porque tiene que ver con uno de los íconos que acabas de mencionar, pero además es algo que probablemente ocurrió en este mismo foro en el que estamos en este momento. Era el 15 de abril de 1957. La persona, de nombre Germán Zúñiga, en aquel entonces tenía 22 años, y estaba trabajando en la noche, estaba solo, cuando de pronto, en la cabina de grabación, mientras él estaba en lo suyo, preparando las notas y las cosas para el día siguiente, escucha a una persona que está cantando. La canción no la reconoce, no era, digamos, como una canción que él reconociera en ese momento, pero sí la voz. La voz era inmediatamente reconocible, sobre todo en aquella época. Reconoce la voz, se la hace muy raro, piensa que, obviamente, como está solo, quizá está en la cabina de grabación, está el tocadiscos con alguna canción que él no conocía. Accede y el tocadiscos pues estaba apagado, todo el centro de grabación pues estaba solo, no había otra persona. Se le hizo muy raro, pensó que quizás se lo había imaginado, sale del lugar, vuelve a regresar a trabajar y vuelve a escuchar a la misma persona, solo que en esta ocasión no estaba cantando, estaba llorando, estaba gimiendo de dolor. Era muy feo. Dice que no fue un llanto como cuando has perdido algo, sino más bien era como un sufrimiento muy profundo. Lo escuchó, estuvo escuchando esto, volvió a entrar, no había nadie, mejor decide terminar, se va, se queda simplemente para él como esa noche como una anécdota rara, pero a la mañana siguiente, cuando tiene que venir a trabajar, pasa a desayunar a una fondita que estaba aquí antes, aquí afuera. Está desayunando, toma el periódico y cuando lo está leyendo, lo que ve en la portada del periódico es una noticia que lo impacta. En Mérida, Yucatán, acaba de fallecer el ídolo de México, Pedro Infante. Él empieza a hacer cuentas y esto es algo muy extraño. Él había escuchado, antes del fallecimiento de Pedro Infante, él había escuchado en la madrugada a Pedro Infante cantando una canción y después llorando, gimiendo de dolor. Oh. En este mismo lugar. Wow. Híjoles, me deja muy impactado porque además, pues sí, o sea, la energía que debe tener este lugar de Pedro Infante debe ser fuertísima. Más una persona con esa energía que conquistó a tanta gente, y no es la primera vez que yo escucho que alguien siente la muerte de otra persona. Yo creo que casi, no sé, yo creo que todos conocemos a alguien que dijo, soñé con que iba a morir tal persona, escuché a tal persona, sentí algo fuertísimo en ese momento. Pero pues si este lugar fue uno de los lugares más importantes para Pedro Infante, pues sería un lugar donde se podría manifestar de alguna manera, ¿no? Así es, y además con el tiempo, porque esto ocurre el 15 de abril de 1957, o sea, exactamente un día antes del fallecimiento.
Y a partir de ese momento, él simplemente tiene 22 años, es muy joven, y se guarda la anécdota. Pero después se da cuenta de que otras personas, tiempo después, comienzan a hablar de que escuchan ese llanto, escuchan los susurros, y de inmediato lo reconocen, es Pedro Infante, y lo escuchan en el mismo lugar donde hubo esa como psicofonía que predice, como bien comentas, predice la muerte de este ícono de México. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Está muy interesante, fíjate que en ese mismo contexto de las historias que han ocurrido aquí, porque es, pues, como bien dices tú, una estación que tiene 94 años de historia. Hay una historia que a mí me gusta mucho y que es muy conocida. En estos foros dicen que durante la noche, cuando ya nadie trabaja, cuando las luces se apagan, cuando casi la mayoría de los trabajadores se van, hay un foro en especial en el cual se escuchan las noches como si empezaran a grabar, como si empezaran a abrir los micrófonos, a probarlos, a hacer las pruebas necesarias para empezar un programa. Hay personas que han ido corriendo a ese lugar y no encuentran nada, pero una noche una persona que se había quedado por trabajos extras, papeleo y demás, escuchó esos ruidos y decidió poner fin a esas dudas. Corrió hacia ese lugar y cuando abrió las puertas no había absolutamente nada, pero encontró algo muy peculiar. En el centro donde se supone que anteriormente cantaban los artistas, encontró un moño negro, pero ese moño tenía una característica muy peculiar. Una de las esquinas de ese moño negro estaba como chueca, como mal cosida, se veía desde lejos como doblada, como si no estuviera perfectamente bien la forma del moño. Pensó que había sido algo que habían dejado de alguna producción anterior, lo guardó y se acabó el tema. Unas semanas después, esto sucede más o menos por la década de 1980 aproximadamente. Semanas después, viendo la televisión, encuentra una película de Jorge Negrete, representado, ya sabes, como siempre, de charro, con su moño negro. Pero hay algo que le llama la atención. Justamente ese moño que se veía en la película tenía esa peculiaridad, que estaba mal cosido, como doblado, como raro. No es justamente, creo, ese, porque ese se ve como muy perfecto, pero el moño que esta persona encontró coincidía con el moño que traía Jorge Negrete en la película. Entonces él asume que ese moño probablemente de alguna manera traspasó las barreras del tiempo, del espacio, y se posicionó en ese lugar, recordando al ídolo también de México, Jorge Negrete. Va, lo saca del lugar donde estaba, pero extrañamente lo encuentra húmedo. No tiene una explicación, no sabe el por qué está húmedo, sin embargo le da muchísimo miedo. Y hay una leyenda que dice que algunas de estas personas, algunos de estos ídolos tan grandes que estuvieron aquí, en algún momento de la historia, no sé quién, no sé quiénes, hicieron un pacto aquí mismo, pero ese pacto, además de darles éxito, tenía un precio. Y algunos dicen que el precio de ese éxito que tuvieron es cantar por toda la eternidad en esta estación que los vio nacer en algún momento. ¿Cómo ven? Está fuertísimo. Está súper fuerte. Puede ser que haya elementos físicos que se puedan volver a presentar. Sí, Como en ese caso, el moño. sí, se les llaman aportes. Hay unos videos y personas que se han dedicado a estas investigaciones, sobre todo en Costa Rica. No sé por qué razón hay mucha investigación de este tipo en Costa Rica, y han grabado, por ejemplo, monedas que aparecen de la nada, pero no caen desde arriba, sino que de la mitad del cuadro aparecen y caen, y luego esa moneda tiene una historia con una persona icónica. O sea, no es una moneda cualquiera, por ejemplo. En este caso, el hecho de que existe el aporte del moño puede ser que estaba tratando de mandar un mensaje. Posiblemente había algo detrás, como bien comentaba, ¿no? Un pacto. Hay un video por ahí de una persona que trabaja aquí y que sí confirma esto que te digo, o sea que las ¿Un video en YouTube? Okay. Sí, que estas manifestaciones durante la noche en los foros son constantes. Escuchan como si se abrían los micrófonos, como si alguien probara 1, 2, 3, 1, 2, 3, y se escuchan las voces, y cuando van y abren el foro no hay nada. Wow, ¿quién se queda aquí tarde de la gente? Porque es que hay dos foros, o sea, solo hay dos foros, este que es el azul y plata. Ah, es este. ¿Es este? Es este. Es el azul y plata. ¿Cierto? ¿Sí? Te lo Sí, juro, ese es este. Sí. Es en azul plata. Ah, no, este es verde oro. Ah, bueno. No, yo ya me había emocionado. Ah. Bueno, es en el azul y plata donde O sucedió. sea, el de esto. aladito. El de aquí al lado, sí. ¿Quién se queda aquí hasta muy tarde, JC?
¿puedes buscar a alguien y conseguirme un micrófono de mano para que, nada más para preguntarles? Digo, no tienen por qué haber visto o escuchado algo, pero sería interesante. Alguien que tenga más tiempo, no alguien que sea nuevo, que sí se quede en la noche. No digo, ya aprovechemos, estamos aquí, no cualquiera tenemos la oportunidad de la historia que se está contando, el lugar donde lo estamos viviendo. Justo donde Un estamos. programa especial. Hay gente que le gusta ser asustada y hay gente que no nos gusta en lo absoluto. Sí. O sea, yo lo platicaba ahorita en el corte, yo realmente ese susto, sobre todo de golpe, me va muy mal, muy mal. De hecho, la última vez que me espantaron, que no fue a propósito, casi me da un infarto. O sea, literal, me quedé 5 minutos en el piso, esperando a ver si me tenían que llevar al hospital. Y fue mi pareja que, bueno, llegó y yo creí que no iba a llegar ese día a la casa, creí que estaba yo solo, me estaba bañando y de repente estaba todo empañado el vidrio y de repente yo oía unos gritos y de repente volteo, después de los gritos, como unos 3 minutos después volteo y veo una figura del otro lado del baño, empañado, y no sabía quién era, qué era, ¿no? Y era ella y los gritos era que me estaba gritando de: ya llegué, no te vayas a espantar, no te vayas a espantar, no te vayas a espantar. Pero pues resulta que yo los oía y mi cabeza se fue. Y cuando lo vi, me fui al piso. O sea, cuando la vi, me fui al piso. O sea, no me pude recuperar. O sea, y el corazón estaba todo. Entonces, les digo, por eso hay gente que le gusta que lo espanten y yo jamás veo una película de terror. O sea, nunca. No, nunca. Wow. Hola amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable.